Les envío nuevamente un saludo. Vamos a hacer un ejercicio, el cual decidí hacerlo en un video un poco más corto, porque sé que algunos tendrán la pregunta y que probablemente no quede clara durante las sesiones sincrónicas que tengamos, y va a ser cuál es la diferencia entre un artículo de revisión y un artículo de investigación, o su referente en inglés, un review article and research article. Esta pregunta es muy común para quienes empiezan a tener una primera aproximación al mundo de la investigación y la escritura académica. Y lo que pretendemos hacer específicamente desde este video es mirar algunos recursos que nos permitan dar cuenta de cuáles son esas diferencias. Así que comencemos a mirar estos recursos. Aquí tenemos una página web de Caitlin Mayer y Shannon Rooks que nos explica un poco de cuáles son las características de un artículo de revisión, ¿sí? Los artículos de revisión tienen, digamos, como objetivo, aquí ya se determina, hacer un resumen de esos findings o de esos hallazgos de investigación que son comunes y que normalmente se recopilan dentro de un mismo artículo. También se hace una referencia de esos artículos que se sugieren que sean leídos si alguien está interesado en algún tema, y también resaltan, describen y exponen cuáles son los acuerdos, las controversias y los debates que existen sobre un tema o un constructo de investigación. Un cuarto elemento es que los artículos de revisión tienen la característica de demostrar el nicho, es decir, el vacío, esa pregunta que no se ha podido responder frente a un fenómeno o a un tema de investigación. Y por último, determina cuál es la dirección sugerida para una posible investigación futura. En muchos de los textos de los artículos de revisión se identifica que hay algunas investigaciones que pueden derivarse de alguna pregunta o de algo que sugieren desde un mismo artículo. En ese sentido, un artículo de revisión se ve como un universo más o menos así, donde hay unas sugerencias de artículos, hay unas controversias y debates, y hay unas preguntas que no se responden, que evidencian algunos vacíos de la investigación y que sugieren que se puedan hacer por medio de otras investigaciones. Eso quiere decir que lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante es primero encontrar el artículo y seguido de eso catalogarlo entre sus dos categorías posibles. ¿Será un artículo de investigación o será un artículo de revisión? Esta misma página, la cual les voy a referenciar, también nos dice cómo encontramos un artículo de revisión o de investigación, muchos enfocados al campo de la medicina, aunque este último va enfocado, como les he dicho, el trabajo por medio de buscadores como Google Scholar, donde se puede encontrar por medio de palabras clave la información que hay allí. Perfecto. Ahora, avancemos un poco sobre el concepto de investigación primaria o artículos de investigación. Los artículos de investigación difieren de las reseñas o los artículos de revisión, en tanto que ya estos son primarios, son experimentales, se desarrollan dentro de un campo y tienen en algún momento una intervención con alguna población, una intervención con un proceso donde el investigador se sumerge dentro de ese contexto. Así que es muy común, por ejemplo, encontrar en los artículos de investigación o artículos primarios unos resultados que dicen: in the present study we utilize, we found, and we found, como formas de demostrar que esto ha sido experimental, se ha desarrollado, tienen unos exámenes, unos tests y unos propósitos de implementación dentro de un contexto. Ampliemos un poco más con este otro texto que hace esa distinción entre un artículo de revisión y un artículo de investigación. Ahora, nótese que en este caso el ejercicio es un poco más paralingüístico. Quiere decir, nos importa lo que rodea el texto, no el contenido en sí.
Y eso se grafica de esta manera porque ustedes ya pueden identificar unas secciones del artículo sin necesidad de leerlo completamente. Es decir, si yo tengo un documento y necesito catalogarlo entre artículo de revisión y artículo de investigación, no tengo que leerlo completamente, sino que le hago un proceso que se llama lectura topológica. La lectura topológica lee secciones, pedazos grandes, información que esté condensada en unas secciones y unos subtítulos, y esos subtítulos son los que me van a decir a mí si ese artículo es de investigación o es de revisión. Miremos, por ejemplo, este artículo. En este artículo encontramos que aquí en esta primera parte está todo el título, autores, referencias, y encontramos el resumen o el abstract, donde normalmente se evidencia el tipo de estudio, el propósito, la metodología, los findings y las conclusiones, y de allí viene una introducción que determina qué pasa con este estudio, hacia dónde va, cuál es el posible vacío que se quiere cubrir con este estudio, y de allí se hablan de unos métodos que describen todo el procedimiento que implementaron, ya que es un ejercicio de implementación. Y de allí verán ustedes cosas como resultados, donde está todo el desarrollo y el logro de la investigación, y una sección que se llama la discusión. Y en estas discusiones vamos a tener algunos resúmenes, unos findings o unos hallazgos que se relacionan, unas interpretaciones, algunas críticas del estudio. Ya aquí sale mucho en esta sección morada toda la información sobre la voz del autor. Y finalmente tendríamos aquí las referencias. Ahora, miremos la diferencia entre un artículo de revisión y un artículo de investigación. Ya para este caso, un artículo de revisión, en muchas revistas se presenta que es un artículo de revisión. Incluso desde la tabla de contenidos hay una distinción entre artículos de revisión y artículos de investigación o primary research. Tienen un abstract, sin embargo ese abstract habla sobre un monotema, no presenta ni metodología, ni discusión, ni resultados, porque el propósito de este artículo es reseñar, es revisar un tema, mas no presentar o implementar un proceso. Y lo que encontramos aquí es una introducción que presenta el tema y de allí un cuerpo que hace todo un ejercicio de revisión. Miren que todo se fundamenta en ser un cuerpo con bastante revisión de todos los temas, el fenómeno, tiene subtítulos que describen cuál es el propósito, en qué se divide el texto, y de allí tendrá una conclusión, la cual hace un resumen o sintetiza todo lo que se ha dicho y las referencias bibliográficas. Si ustedes notan, hay una gran diferencia entre un artículo de investigación y un artículo de revisión. Los artículos de revisión, como ven acá, no desarrollan metodologías, no tienen resultados, no presentan información sobre la implementación de algo porque precisamente ese es el propósito. Es solamente revisar un tema, mas no implementarlo. Los dos artículos son posibles, los dos son literatura de primera mano y pueden utilizarse para el producto que ustedes van a desarrollar, incluso para su proyecto de grado cuando empiecen a desarrollar todo el marco teórico. Espero entonces que con esta información tengan un poco más de claridad sobre cuál es el concepto entre las diferencias de un artículo de revisión y un artículo de investigación. Chao.